Buenos días, soy Michel Recalde. Colaboro con el bufete de abogados Naim en París, que se dedica principalmente a derecho mercantil y derecho fiscal, con una peculiaridad que interviene mucho a nivel internacional. Hoy voy a tratar un tema que afecta a diferentes empresas que no tienen domicilio en Francia. Les denominaré a continuación, para simplificar, empresas extranjeras. Estas empresas realizan prestaciones de servicio de transporte internacional de pasajeros por carretera en Francia por cuenta de empresas francesas. Me refiero principalmente a unas empresas de autobuses que realizan líneas internacionales que pueden ser regulares o ocasionales. La problemática de estas empresas se refiere al tema del IVA, el IVA francés de estas prestaciones. La primera cosa que hay que saber es que, según el artículo 259, párrafo 4 del Código Fiscal francés, se consideran sujetas a IVA todas las prestaciones de transporte de pasajeros en función de los kilómetros recorridos en el territorio francés. El IVA aplicado es de 10% sobre estas prestaciones. No obstante, existe una excepción contemplada por el artículo 262 del Código Fiscal francés, que significa que los transportes por carretera pueden ser exentos de IVA con tres condiciones. Las condiciones son las siguientes. La primera condición se refiere a los viajeros. Los viajeros deben tener nacionalidad extranjera. En el sentido francés significa que no tienen que ser franceses. Y estos viajeros deben circular con grupos mínimo de 10 personas. La segunda condición es relativa al transporte mismo. Los viajeros deben venir de un país extranjero y deben volver a un país extranjero. Le voy a dar un ejemplo. Si, por ejemplo, un grupo de españoles proceden de España y después vuelven a España después de haber pasado unos días en Francia, cumplirán con la exoneración de IVA. Y por fin, la tercera condición a cumplir es que hay que ser capaz de aportar todos los justificantes de manera a probar, primero, que el viajero es extranjero y segundo, que haya venido y que volverá a un país extranjero. En el caso de que la empresa no pueda justificar que los viajeros son extranjeros, tendrá que aplicar un IVA a 10%. Significa que tendrá que aplicar este 10% en todas las facturas que emitirán. Significa también que la empresa tendrá que darse de alta en el IVA en Francia. Y en el caso de que no tenga un establecimiento permanente en Francia, en la mayoría de los casos, tendrá que matricularse en el servicio de no residentes en París. En caso de duda, le aconsejamos realizar una auditoría completa de su situación de manera a poder averiguar la realidad de su situación y los riesgos eventuales de su empresa. Hay que tener en cuenta también que la administración analiza la noción de establecimiento permanente en Francia. En el caso de que encuentre reales indicios y sospechas al respecto, el riesgo es muy importante, porque a nivel financiero los impactos serán muy importantes, porque las multas podrán ascender de 40 a 80% y la administración fiscal podrá volver 10 años atrás. Espero que toda esta información les sea de utilidad y estoy a su disposición para acompañarle tanto a nivel de auditoría como de regularizaciones ante la administración fiscal francesa.